Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Alejandra García. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, bien y de buenas. Qué bueno. Y más todavía por nuestra invitada del día de hoy, porque está con nosotros la doctora María Concepción Gavira Márquez. Voy a decir un poquito alguna información de ella. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Por cierto. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. La doctora María Concepción Gavira Márquez es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, es profesora investigadora en la Facultad de Historia aquí en Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde participa como docente en los programas de licenciatura, maestría y doctorado, y pues también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y especialista, que es lo que esperamos que nos platique, especialista en minería colonial. Vamos a empezar. Y además es tu guía. Sí, Tengo el honor de que sea mi directora de tesis. Estamos muy contentos de tenerla por aquí, doctora. Muchas gracias también, yo estoy contenta de por fin ya haber encontrado el hueco, el espacio para estar con vosotros compartiendo. Bien, de su tema, doctora, de la minería, en los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cómo era la minería? ¿Quién la financiaba? Si en realidad había prevalencia de indios, si había esclavos negros, si eran españoles los que comandaban, criollos. Cuéntenos todo esto, doctora. Muy bien, bueno, son muchas cosas. Vamos a ir por partes. Bien, la minería colonial, la minería del siglo XVI, XVII y XVIII es una actividad muy importante. Yo sé que muchos estudiantes o personas así a primera vista dicen, oh, minería, qué tema más feo, qué tema más árido, y les suena a un estudio muy cuantitativo de números, algo sin mucha alma, sin mucha pasión. Pero realmente a mí me gustaría convencer a todos, y lo intento también desde las clases, desde mi relación con los estudiantes, que la minería es una actividad hecha por personas y que por lo tanto podemos hablar de ella desde muchos aspectos, ¿no? A mí me gusta señalar que yo soy estudiosa de una historia social de la minería, es decir, a mí me interesa y yo pongo más enfoque, me centro más en las personas que están vinculadas con esta actividad. Por ejemplo, yo he investigado mucho sobre la mano de obra, sobre los trabajadores y también pues los empresarios y todas las personas que están ahí relacionadas con una actividad que era muy importante y que fue en parte el motor de la conquista. Fue fundamental la obsesión que tenían los conquistadores españoles por encontrar plata y oro. Esto hizo que se abrieran caminos en territorio a veces de lo más hostiles, ¿no? Pensemos que generalmente la mayoría de las minas están a una gran altitud. No sé, por poner un ejemplo, en la región andina, en el país hoy Bolivia, se encuentra Potosí, un cerro, porque realmente es un cerro, muy, muy rico en plata. Y este cerro está a una altitud de casi 4.000 metros. Bastante, el doble de Morelia. Muy, muy alto. Entonces, en esos sitios tan difíciles para sobrevivir, pues la gente que no está acostumbrada y que no ha nacido a esa altitud, ¿por qué llegaron hasta allá los españoles? ¿Por qué se empeñaron? Pues en la búsqueda de plata, en la búsqueda de metales preciosos, ¿no? Y bueno, pues así se construyeron caminos, se conquistaron territorios en esta obsesión por encontrar esas riquezas. Así que es muy importante la minería y es una actividad que sin duda pues articuló o organizó la colonización, abrió ciudades en sitios estratégicos y pues se asentaron muchas personas en lugares donde ya hemos dicho no había muchas facilidades por el clima, por la altitud, sin embargo había plata o había oro, ¿no? Y esto pues
reestructuró y organizó el territorio. Por tanto, yo creo que es muy importante la minería, pero hay que verla de una manera más amplia, no solamente en cuanto a la producción o en cuanto a la parte tecnológica, sino en cuanto a la gente que están implicada en esa actividad. Que se convierte en un cosmos en sí. Sí. Es un cosmos, como la Soy minero del carbón, trabajé en Lirquén y Lota, fui barretero de nota y también carretillero, pues yo brindo con esmero por mi propio laboreo, donde nunca me cabreo de trabajar con tesón. Soy minero del carbón y para tomar no me quedo, señor. ¡Salud! ¡Que vivan los mineros, pues! Cuando hablamos ahorita, estamos pensando que estamos hablando de esta colonización, estamos pensando en México, pero su investigación, como menciona Bolivia, tiene otros lugares, otra geografía. ¿Cómo llegó usted o por qué determinó, qué documentos encontró que dijo, bueno, también estoy investigando el Potosí, Bolivia, pero también en Perú y en México? ¿Cómo llegó a estos lugares? Bueno, pues la verdad es que antes de salir de la licenciatura empecé a colaborar en un macroproyecto que tenían unos profesores sevillanos con unos profesores franceses. En ese macroproyecto, pues como siempre se pidieron colaboraciones de estudiantes. Y bueno, pues es siempre una manera de acercar los estudiantes a las fuentes, a la investigación, ¿no? Y yo me integré en ese proyecto que consistía en sacar información del Archivo de Indias. Como sabemos, ese magnífico repositorio documental tiene información y tiene documentos de todas las regiones de América, bueno, y Filipinas, claro, y incluso otros lugares, ¿no? Pero especialmente concentra casi todos los documentos de ese proceso largo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. En ese proyecto no recuerdo bien si me tocó en sorteo o yo elegí la audiencia de Charcas, que es la actual Bolivia. Y en ese introducirme en las fuentes, pues obviamente me encontré mucha información sobre Potosí y sobre la minería andina. Y después, bueno, pues ya con ese acercamiento a la documentación, a las fuentes, pues ya empecé a especializarme en la minería y tengo que decir que he realizado investigaciones sobre la minería pues en Bolivia, en territorios del Perú, norte de Chile, y por supuesto México. Y de todas esas minas, doctora, que nos menciona o que ha trabajado, ¿cuál ha sido alguna que usted considera el diamante de su elección? Esta mina para mí ha sido... Me lo pone tan difícil. Claro, sabemos que cada una tiene lo suyo, pero siempre hay alguna. Cada una tiene lo suyo. Bueno, yo te voy a poner dos ejemplos para que son muy significativas. En Bolivia, Oruro, que fue el centro de mi tesis doctoral, pues allí pasé muchos días, muchos ratos metida en el archivo y recorriendo incluso los cerros y demás, pues la verdad tiene un cariño, o sea, le tengo un cariño muy especial. Y aquí, pues Tlalpujahua, tengo que decir que Tlalpujahua también me enamoró, me atrapó y bueno, pues me gusta mucho pasear por Tlalpujahua, estuve en el archivo municipal y por supuesto viendo documentación de Tlalpujahua en México y en Sevilla en el archivo de India. Voy a destacar esos dos, pero me siento mal con los otros. Sí, y para nuestros amigos que nos echan lejos de aquí, Tlalpujahua pertenece a Michoacán, al estado de Michoacán. Y es una zona pues que hay que visitar cuando vengo por acá. Sí. Está justamente hacia el norte de Michoacán, ¿no? Casi colindando con el Estado de México. Sí, muy bien. Hoy, doctora, y bueno, hablando de minería, de la plata,
¿Qué nos puede decir acerca de los mitos que hay entre la gente de que los españoles se llevaron todo el oro? Díganos, Bueno, pues, metiendo un poquito de... Me alegro que hagas esa pregunta porque es un mito, un estereotipo de esos históricos que queda hasta nuestros días, ¿no? Hay que decir que la corona requería unos impuestos a la producción de plata. Es decir, si yo descubro una mina, porque había gente que se dedicaban a revisar los cerros buscando Explorar, las minas, sí. buscando la plata, buscando el oro. Y si yo quiero explotar esa mina, yo tenía que ir a registrarla ante una autoridad, el corregidor, el gobernador, y hacer un trámite, y después de la producción que yo saque, yo tengo que pagar unos impuestos. Una vez que paga esos impuestos, pues el resto Es para, es el para la propietario, persona sí. que está, el propietario minero que está explotando esas minas. Entonces, ¿sí llegó mucha riqueza a la península a través de la explotación de la minería? Sí, porque en principio el impuesto era de un 20%, después se redujo al 10%, pero bueno, era un importe considerable, teniendo en cuenta lo extensa que era América, la cantidad de centros mineros y de minas que había tan ricas y tan productivas, ¿no? Entonces, sí era una cifra considerable, pero ciertamente no. Los propietarios de minas y los propietarios de hacienda de beneficio en algunos momentos se hicieron inmensamente ricos, tienen palacios en Guanajuato, en Zacatecas, en Ciudad de México, en Potosí, en Charcas. O sea, esas grandes casonas, incluso esos títulos nobiliarios que se compraron una vez que se hicieron ricos, eso quedó aquí. Y heredaron sus hijos o sus viudas o sus descendientes. Entonces, no toda la riqueza ni de la plata ni del oro fue a la península. ¿Fue una parte? Sí, fue una parte. Pero también hay que tener en cuenta, y eso es como hoy en la realidad, que no todo el mundo pagaba los impuestos. Sí, ¿Para claro. qué nos hacemos? ¿No? A la fecha. Claro, Había una obligación de pagar, pero había quien evadía parte o evadía lo que podía, ¿no? Entonces, había también mucha plata y oro que se producía y que no llegaba a los conductos, no pasaba por los conductos legales, ¿no? Doctora, y ahora que menciona las viudas, usted destaca el papel de las mujeres y la minería, entonces me gustaría que nos platicara un poquito al respecto. Pues qué bien que me haces esa pregunta, porque es mi investigación actual con la cual estoy muy entusiasmada. Ya hace tiempo que como llevo muchos años viendo documentación y fuentes sobre minería, pues ya me había percatado que en esa documentación fiscal y oficial ya había mujeres. Pero yo siempre dije, bueno, pues en algún momento voy a dedicarle su espacio, su tiempo a estas mujeres que me encuentro en la documentación. Y así llega un momento en que dije, no, ya es momento de empezar a abordar el papel de las mujeres en la actividad minera. La historiografía tradicional, o sea, las investigaciones, los libros y todo lo que nos han contado sobre minería del siglo XVI, XVII y XVIII, en general no aparecen las mujeres por ningún sitio. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la documentación, sí las encuentra. Y las encuentra haciendo labores que no es específicamente meterse debajo de tierra en los túneles, pero, por ejemplo, ¿quién se creen ustedes que cuando llega el material a la superficie empieza a machacarlo, a martillar para seleccionar qué material es el bueno y qué material es para deshacerse? Eso, aparte del esfuerzo que requiere estar con un mazo moliendo el mineral, también requiere un conocimiento, porque tienen que conocer qué mineral es el bueno, qué piedra es la que contiene el metal y qué piedra es desecho. O sea, para empezar, no solamente el ejercicio físico que implica, sino el conocimiento. Ahora, Bueno, estas mujeres eran obreras. eran obreras, eran trabajadoras. Y particularmente
¿eran de qué sector, de qué casta eran? Generalmente en los centros mineros andinos eran mujeres indígenas. Eran mujeres indígenas. Pudiera haber mestizas también, pero son centros mineros ubicados en territorios donde la población indígena era mayoritaria. Además, pensemos, a 3.000 metros de altitud, ¿quién tenía esa capacidad para hacer ejercicio físico que cuesta mucho? O sea, solamente caminar en los cerros a 3.000 metros de altura es pesado, es agotador. Pues la actividad la hacía la población indígena, que estaba adecuada, que ya siglos y siglos de vivir ahí le había permitido tener unas condiciones físicas para realizar ese tipo de trabajo. Pero al igual que había mujeres que se dedicaban a estas labores, como le digo, auxiliares, que están dentro de la actividad minera, no exactamente excavando, pero están dentro de la actividad minera, pues también encontramos empresarias mineras, que esto es la pregunta precisa de Alejandra. Bien, estas empresarias mineras ¿estaba permitido que una mujer fuera empresaria minera? Pues sí, no había ninguna legislación en contra. Es más, la legislación sobre la herencia hacía que las viudas pues heredaran pues las propiedades o parte de las propiedades, porque compartían con los hijos, parte de las propiedades de su esposo. Y si el esposo tenía minas y haciendas de beneficio, pues eso iba para la viuda. ¿Qué ocurría? Que muchas veces esa viuda tenía diferentes opciones. Unas veces decía, pongo a alguien que administre, otras veces decía, voy a rentar esas propiedades o voy a venderlas. En algún documento yo he encontrado una precisión muy simpática que decía, porque como soy mujer y no tengo capacidad para gestionar estos asuntos, he decidido vender las propiedades. Muy bien, era una opción. Pero había otras mujeres que se decían, por ejemplo, en los Andes se decían azogueras, que son las empresarias que tienen propiedades de mina y haciendas de beneficio. Pues estas decían, por ejemplo, en sus testamentos, y yo como azoguera que soy y que por tal me reconocen en esta villa, como tal me reconocen. Ellas eran públicamente y notorias empresarias y administraban sus negocios. Entonces, estas mujeres pues tenían la misma actividad que cualquier hombre. En algún momento hay algunas preguntas de esta de, bueno, pero si no podían meterse en las minas. Bueno, ¿y usted se cree que el propietario vasco de aquí, de Páscuaro del siglo XVIII, se metía en las minas de cobre de Inguarán, las cuales controlaban? Pues no, claro que no. Nunca bajaban a una mina los propietarios hombres, pues tampoco las propietarias mujeres no tenían esa necesidad, ¿no? Entonces, pues tenían en sus manos peones. Doctora, amigas y amigos, escucharon por ahí todo esto que nos resumió muy amablemente la doctora María Concepción. Pues creo que está por demás decir que es muy interesante. Hay mucha beta por aquí. Pero ahora yo le pregunto, a nombre de todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿dónde podemos acceder? Nos comentaba que hay incluso sitios gratuitos de su investigación o de trabajos relativos a esto para acceder a ello. Su bibliografía. Díganos dónde podemos acceder, doctora. A sus libros. Bueno, pues por lo que respecta a mis libros, algunos de ellos que fueron publicados en Bolivia, Perú, Chile, pues 2 en concreto se pueden acceder gratuitamente. Hay una edición digital que está en la página de la Facultad de Historia de nuestra Universidad Michoacana y cualquiera lo puede bajar porque está de libre acceso. Y después a mí me gusta subir todas mis publicaciones a la página de Academia Edu, porque realmente yo quiero que llegue
y que tengan facilidad de todo el mundo para leerla, ¿no? Entonces es una manera de descargar las cosas muy fácil, porque se pone el nombre del autor y ahí enseguida te introduce en esa página donde uno sube sus publicaciones y presentas esa variedad para que el lector elija qué trabajo quiere ver. Entonces yo le animaría, porque ahí tengo mi trabajo sobre mujeres azogueras y sobre distintos centros mineros, Tlalpujagua, Angangueo, pues cuestiones también de política minera y sobre otros centros mineros. Dejamos la liga abajito, Dejamos las ¿no? ligas en este post para que lo puedan descargar y revisar, y pues no nos resta más que agradecerle, doctora, que haya participado con nosotros, que hayamos tenido esta charla tan amena, y que, bueno, cualquier duda o cualquier información que tuvieran los que nos escuchan, bueno, pues estamos a la orden. Tanto le pondremos las ligas de la doctora para que tengan su información, como también del podcast. ¿Cómo ves, Luis? No, excelente, excelente. Doctora María Concepción, le agradecemos mucho su presencia, que nos haya compartido parte de su investigación con nuestros amigos que nos están por aquí escuchando. Pues muchas gracias, y este espacio es suyo. Las veces que quiera venir por acá a compartir, es bienvenida. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer, y bueno, pues me he quedado con ganas de contar muchas más cosas, pero todo es limitado. Muchísimas gracias, muy amable. Sí. Amigas y amigos, esto fue Charla Histórica. Estuvieron con ustedes Alejandra García. y Luis Güense. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.